aquel colapso, pero bueno, bien, ahí vamos, mi querido Carlos. Cuéntanos, ¿cómo está el ambiente en el Senado después de este decálogo o estos 10 ejes, pues que la presidencia a través del jefe del Ejecutivo está pues enviando como mensaje? Sabemos que pues ha causado algo de oposición y división en el mismo Senado en torno a, pues sobre todo las cuestiones de seguridad. Otro de los temas que también queríamos consultarte es de la policía única o de los estados, ¿no? Y para suprimir el municipio, la policía municipal, muchos han estado en contra por la cuestión de que no se ha hablado claramente qué va a pasar si la Federación de pronto pues deroga, digamos, a un gobierno municipal. ¿Qué sucedería? Como que hay algunos huecos todavía en estas iniciativas. Cuéntanos cuál es tu parecer como senador de Baja California Sur en forma general. Con mucho gusto, Armando. En primer lugar, decirte que, por supuesto, un servidor y los legisladores del Partido de Acción Nacional, por supuesto que estamos buscando la manera de contribuir a poder resolver pues la lamentable situación por la que pasa nuestro país y de la cual en algunas vertientes pues nuestro estado tampoco es excepción. Yo quiero decirte en principio que, estando de acuerdo con la mayoría de las medidas que propuso el señor presidente, y sin dejar de reconocer que no son nuevas, que las desempolvó y las sacó del cajón, son temas que se han venido debatiendo, el pronunciamiento que hizo el presidente me parece, y lo digo con mucho respeto y seriedad, me parece insuficiente, me parece superficial, me parece riesgoso y además me parece tardío. Es insuficiente, Armando, porque creo que el presidente omitió temas centrales y pasó por alto el ejercicio de la autocrítica que es tan necesario en una democracia. Parecería que la principal crisis es que el presidente no advierte que vive una crisis profunda el país. Por otro lado, te decía que creo que es superficial, porque me quedo con la idea de que no llega al fondo de las transformaciones que se requieren para dar seguridad a los mexicanos. Creo también, te comentaba que es riesgoso, porque tú lo señalabas ahorita y es una gran inquietud de nosotros, vulnera de manera drástica nuestra organización federalista, y por si eso fuera poco, pues es tardío, puesto que le lleva al señor presidente 2 meses articular este mensaje, y 2 meses después, cuando sale, desafortunadamente no satisface las necesidades ni las expectativas de los mexicanos. Así en una primera entrada te podría comentar eso. ¿Cuál es el futuro que tú le ves a estas iniciativas en el corto plazo? ¿Crees que avancen? ¿Crees que esta oposición que se está empezando a distinguir pueda frenar la intención? Pues mira, te comento, en el Senado de la República hay un gran escepticismo sobre estos temas, pues que son torales y que le comenzamos a encontrar muchas deficiencias a las propuestas que hizo el señor presidente, y estamos con la convicción de que no las vamos a sacar apurados, de que no las vamos a sacar de rodillas, de que no podemos en temas tan torales no hacer un estudio minucioso y en su caso señalar y enriquecerlas de manera adecuada. Por ejemplo, en el tema que tú señalabas ahorita de las 32 policías estatales, nosotros creemos que es muy complicado que todos los municipios del país, hay municipios pues de dimensiones gigantescas, te hablo de Guadalajara, te hablo de Monterrey, te hablo de Puebla, que es muy difícil que tú te expliques un municipio sin un mando de autoridad en el tema de seguridad pública. Nosotros creemos que el tema de las policías no se arregla nada más cambiando el mando, sino transformando a los cuerpos de policías. Nosotros lo que proponemos es que haya policías municipales, pero que estén bajo un único mando federal, no que las desaparezcan. Pero además Armando, hay que revisar el tema presupuestal para dotar a los gobiernos de los estados de recursos suficientes para tener una policía bien equipada y pagada. ¿Cómo podemos querer tener policías de primer mundo cuando no los capacitamos y a veces no cubrimos ni las necesidades más elementales, que es equiparlos y pagarles sus sueldos? Además, hay que trabajar en la depuración de los cuerpos policíacos. En términos relativos, hay que decirlo,
La mayor cantidad de policías que han reprobado los exámenes de control de confianza están en las propias policías federales, y estos todavía no han sido depurados. Por eso creo que al señor presidente le faltó decir qué era lo que podía ya comenzar a hacer a partir de este momento, sin la necesidad de las modificaciones legales, porque en nuestra percepción el Ejecutivo Federal tiene que pregonar con el ejemplo y después, por supuesto, también buscar la depuración de los malos elementos municipales y estatales. Y lo más importante, pues tenemos que buscar profesionalizar a aquellos policías que sí sirvan y formar a una nueva generación de servidores públicos. El mando único es una propuesta que nosotros hemos venido impulsando, pero no como la está planteando el señor presidente, de desaparecer las policías municipales. Tienes que ser muy cuidadoso y tienes que ver en qué lugares hace sentido una propuesta como esa y en cuáles no. Ya que estamos hablando de seguridad, no puedo dejar de preguntarte o de pedirte tu opinión de lo que se está viviendo en La Paz, que pues en la historia recordamos nunca se había sentido tal inseguridad a tal grado que pues hay ya presencia federal y también la preocupación en Los Cabos por la cercanía. ¿Cómo se ve desde allá y qué crees que es lo que está pasando? Porque son muchos los eventos violentos que se han registrado. Sin duda alguna, son muchos, son atípicos en Baja California Sur, no solo en La Paz, sino en todo el estado. No estamos acostumbrados a que estas cosas sucedan y qué bueno que no queremos acostumbrarnos. Yo creo que la salida para esto es precisamente esto que estamos platicando, el poder depurar nuestros cuerpos policíacos, el poder, por supuesto, depurar los órganos procuradores e impartidores de justicia, pero depurar no significa solamente prescindir de los servicios de aquellos que no tengan el perfil, sino implica, como te lo señalaba, capacitar a los que sí sirven y darles los elementos necesarios para que puedan prestar su servicio de manera adecuada. Ahora, por otro lado, y yo he venido hablando mucho de esto, se requiere la concurrencia sin ningún tipo de límite de los 3 niveles de gobierno. Yo hice un pronunciamiento en el Senado de la República para pedirle al Procurador General de la República que involucrara a la Federación en todo lo que estaba aconteciendo en Baja California Sur, que hay dejos de federalidad que nos hacen pensar que ahí está obrando la delincuencia organizada, hay armas de alto calibre, hay autos con reporte de robo en el extranjero involucrados en las ejecuciones, que nos hacen tener certeza de que la participación de las fuerzas federales era necesaria. Qué bueno que ahora, después de varios meses, pues decidieron hacer caso a este llamado, y nosotros le apostamos a que la entrada del gobierno federal no sea para echarle la pelota y para pasarle toda la responsabilidad, sino para que puedan trabajar de manera coordinada y conjunta los 3 niveles de gobierno, porque los 3 tienen participación y los 3 tienen responsabilidad. Creo que a eso es a lo que tenemos que apostarle todos los subcalifornianos, para que deje de suceder lo que está pasando en La Paz y para que, por supuesto, no se vayan a trasladar este tipo de hechos lamentables al resto de los municipios. Pues gracias por la participación, estaremos en contacto ya que vienen tiempos intensos, para llamarles de alguna forma, en los próximos meses, y gracias nuevamente, Carlos. Muchas gracias a ti, Armando, gracias a todo el auditorio, y decirte pues que además de los cambios que estaremos trabajando en el Senado y que vamos a ser muy responsables, también no hay que dejar de pensar en que hace falta la responsabilidad moral de aplicar las leyes que ya existen, no solamente la de estar creando nuevas marcos normativos. Muy bien, que te vaya muy bien, senador. Gracias, buenas tardes. Senador Carlos Mendoza Davis, por Baja California Sur, allá en la Ciudad de México.